Información inmediata. Y la más reciente proyección del Banco Central del Ecuador estimaba un crecimiento de 0.9% de la economía nacional debido a las múltiples crisis por las que atraviesa el país. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto esta hora con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, para hablar sobre la economía en nuestro país, la crisis energética, industrias paralizadas, algunos negocios que han quebrado, la falta de empleo. Creo que son parte del balance lamentable de los últimos meses. Pero ¿cómo está realmente la economía? Le preguntamos en este momento. Economista Pozo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Sí, buenas noches, Fausto, un gusto estar con ustedes, a la orden. Gracias, economista. La situación parece no tan alentadora, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido en estos meses, producto del estiaje inicialmente. La falta de electricidad también ha ocasionado problemas en la economía local, industrias, negocios quebrados. ¿Qué se espera para los próximos meses? Cuando se ve la información del Banco Central del segundo trimestre, que es la última cifra disponible, se evidencia que el PIB cayó 2.2%, el primer trimestre creció el 1.2%, el tercero y el cuarto todavía no conocemos, pero en los primeros dos trimestres no se recoge el impacto del problema energético. Esto significa que probablemente el tercero y el cuarto muestren tasas también negativas, en cuyo caso en el año es más probable a estas alturas pensar en una contracción económica, o en otras palabras, en recesión económica, es decir, que la producción cae frente al año anterior, y por esa razón los índices de empleo, de pobreza, lamentablemente van a desmejorar y no van a mostrar un comportamiento favorable. El año 2025 tampoco se lo ve muy distinto al del año 2024, obviamente habrá que esperar qué pasa con el proceso electoral, quién gana las elecciones, qué va a hacer, etcétera, pero ese es hasta este punto el panorama que le puedo citar. Sí, solo para completar la información, en el segundo trimestre ya teníamos 4 trimestres consecutivos de caída de la inversión. No es que solamente cayó ese trimestre, cayeron los 3 anteriores. También cayó el consumo, en este caso privado, cayó menos, pero también cayó el gasto público, y todo esto configura un ambiente complicado, toda vez que en el sector financiero, por ejemplo, no es que no ha habido liquidez, la liquidez en el sistema bancario ha crecido mes a mes, medido a través de los depósitos, pero no hay demanda de crédito, es decir, la gente no se acerca a pedir un crédito, las empresas pequeñas y grandes tampoco, y eso ocurre porque ven un panorama incierto, inseguro, no saben las personas si van a tener empleo y por lo tanto para qué se van a endeudar, y las empresas tampoco saben si van a poder vender, en cuyo caso tampoco se endeudan. Entonces ese es el panorama que se anticipa, y por lo tanto lo más probable, lamentablemente, es que vamos a tener un año que registre una recesión económica. Suele ocurrir también en años electorales, donde hay este tipo de procesos y cambios que sin duda son determinantes para una nación, que haya también esa resistencia a invertir, resistencia a arriesgar en la economía, arriesgar en un negocio, arriesgar en la contratación de personal, por ejemplo, y esto podría ocurrir ya en 2025, sumándole a lo que lamentablemente hemos descrito, que evidentemente ha ocurrido durante este 2024. Bueno, lo que estamos conversando es realmente lo que ya se venía arrastrando, el añadido que es del problema energético, pero no hemos todavía ni siquiera incluido el impacto de lo que usted anota. El asunto electoral lo que genera es incertidumbre, genera falta de seguridad, las inversiones, algunas o la mayoría de ellas se postergan, esperan a ver qué va a ocurrir. Un indicador que de alguna manera ilustra lo que estamos conversando es el riesgo país. El riesgo país sigue siendo alto,
no se ha reducido, y a pesar del apoyo de los organismos internacionales del Ecuador, no muestra claridad en lo que va a acontecer, y eso ven los mercados, me refiero a los mercados internacionales, y una forma de expresar lo que ven es a través del riesgo país, que está cerca de los 1.300 puntos. Entonces eso hace ver que no hay una claridad de lo que puede acontecer. El año 24 ya comenté lo que podría estar ocurriendo, y el año 25 no quiero ser agorero del desastre, pero no es que se lo ve muy distinto. Recuerde que el gobierno siguiente, cualquiera que este sea, se posesiona en el mes de mayo y va a tener ya transcurrido alrededor de un semestre del próximo año, y así aplique un programa que pueda ayudar, sí, pero no creo que le dé el tiempo para cambiar radicalmente el proceso que se viene arrastrando. Entonces, por esas razones, creería yo que el año 25 no muestra señales muy distintas a las que se anticipan para el año 24. ¿Cuál podría ser el efecto, economista Pozo, de los alivios anunciados, en algunos casos dispuestos también por las autoridades, en cuanto, por ejemplo, a la banca, el sector también de las cooperativas? Muchos de los clientes incluso han reportado que no han recibido tal alivio como se había anunciado inicialmente. No obstante, hay algunas instituciones que sí lo han hecho, pero esto va a tener un efecto positivo, porque a la larga no pasará de un alivio temporal, de una situación muy coyuntural, y al final habrá que pagar en 2025, habrá que pagar más adelante. Si hubiese los 3 meses de gracia que se anunciaba, de todas formas vendrá la cuenta para el próximo año. Aquí hay varios temas que creo que se pueden comentar. Uno, no me parece mal que el gobierno busque apoyar en general a los sectores más afectados por el problema que se tiene. La condonación de deudas que se ha anunciado, el tema de la electricidad en otro lado, el asunto del sector financiero, la banca pública también. Desde ese punto de vista yo le diría, podría ser entendible, pero estos procesos que lo que hacen es ayudar a algún sector o a algunos sectores, tienen que estar acompañados de otras acciones, porque si eso no ocurre, lo único que usted está haciendo es pateando el problema para adelante, postergando el impacto. En el caso, por ejemplo, del sector financiero, si ya se le va a dar un alivio a ciertos sectores, usted tiene que al mismo tiempo emprender en otro tipo de políticas. Le voy a dar un par de ejemplos. Uh-huh. El sistema de determinación de tasas de interés en el Ecuador no funciona. Si usted hace un gráfico, por ejemplo, de las tasas de interés en el Ecuador en los últimos 10 años, para irnos un tiempo largo, usted va a ver que estas se grafican de manera absolutamente horizontal, no se mueven. Cuando en los 10 años ha pasado de todo. Precios de petróleo de cerca de $100, uh-huh. Precios del petróleo de cero, crisis de salud, problemas de riesgos mayores, problemas de riesgos menores, cambios de gobierno, etcétera. Las tasas de interés no pueden estar inmóviles ante esta situación. Por lo tanto, si usted cambia el sistema de determinación de tasas, usted va a provocar que haya más inclusión financiera, que se llama, es decir, sectores que no están en la órbita de los bancos o de las cooperativas puedan acceder a crédito regulado, crédito formal, y también evitar de que muchos de ellos salgan a lo que se llama la informalidad. Entonces, ese tipo de acciones tienen que ser complementarias a estos alivios que se están empujando. También en el caso, por decirle, de los organismos de regulación, tiene que aplicarse la misma dosis, sin desconocer que es distinto el objetivo de un banco que de una cooperativa, pero me refiero a la misma dosis de rigurosidad en cuanto a solvencia, liquidez, manejo de cartera, sanidad de la misma, etcétera, de tal suerte de que no se puedan producir problemas como los que sí se pueden producir. Se ha dañado la cartera, la situación de la sanidad del sector de las cooperativas no es la mejor,
Ahí hay alrededor de más de 400 instituciones, humanamente es imposible controlar más de 400 entidades. En el caso de los bancos son 25, si no recuerdo mal, más o menos, que es bastante más manejable. Y ahí hay que promover, por ejemplo, fusiones entre instituciones cooperativas. Es decir, solo estoy dando ejemplos para argumentar que los alivios que se dan, en este caso, por ejemplo, del tema financiero, tienen que complementarse con otras acciones. Caso contrario, lo único que estaríamos haciendo es patear el problema para adelante y después de 2 o 3 meses volveremos a tener una situación complicada. Que es un poco lo que se graficaba la gente tomando en cuenta estas decisiones, pero también no es menos cierto que la banca normalmente nunca pierde. Si se generan estos alivios, en muchos casos incluso se ha reportado, vemos las historias todos los días en redes sociales, la gente que se queja o en algunos casos han contado su historia respecto de refinanciamientos, de estos alivios duró con 2, 3 meses de gracia. Y ocurre que más adelante hay incrementos, hay un interés que se carga al cliente, es decir, el alivio al final del día no es tal. A ver, yo creo que más allá de pensar si hay una afectación a la rentabilidad del sector de la banca, por ejemplo, eso tal vez es una consecuencia, no la razón de ser de una decisión de política pública. Se tiene que tomar acciones que permitan solucionar un problema, independiente hasta cierto punto del resultado de la utilidad o de la rentabilidad que tenga la banca en sus operaciones diarias. Es verdad que puede ser que muchas de estas acciones reduzcan la rentabilidad, aunque no le vuelvan negativa, pero al mismo tiempo tiene que hacer las otras cosas, más allá de que haya un resultado un poco menos o un poco más positivo en el sector. Y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjese algo, en el caso, por ejemplo, de la banca pública, en el caso del ex Banco de Fomento, ahora Banecuador, que yo recuerde son más o menos 18 condonaciones. ¿Y quién es el propietario del Banco del Ecuador, Banecuador? Es el Estado. Si esa condonación genera una descapitalización, ¿quién tiene que poner la plata ahí? El Estado, porque el Estado es el dueño. ¿Y de dónde saca esa plata? Saca el presupuesto. ¿Y cómo cobra eso? A través de las obvias vías que se tienen, es decir, cobra más impuestos, se endeuda más, a la final todos terminamos pagando la condonación. Entonces, un poco lo que quiero ilustrar es que estas acciones tienen que ser de alguna manera con reformas de otro tipo para que esto no termine siendo simplemente un alivio temporal, sino algo que sea concomitante con una estructura mucho más sólida del sector. En este caso, como explico, de la banca pública. Y yo no estoy de acuerdo con las condonaciones. Yo estoy de acuerdo que le den un alivio a los sectores, pero no le pueden dejar de evitar lo que se llama el que las personas o las empresas tengan la responsabilidad de pagar sus compromisos, a pesar de que usted le pueda ayudar de una forma u otra. Eso me parece bien, pero condonar produce lo que se llama en economía un incentivo perverso. ¿Para qué voy a pagar la deuda hoy día? Más bien me siento a esperar que venga la próxima condonación, y creo que eso no es sano. Y no es sano, evidentemente, porque ahí están las consecuencias. Economista Mauricio Pozo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. No, a ustedes, muy amables, gracias. Gracias nuevamente. El economista Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas, hablando sobre la economía en nuestro país. Reconoce que al cierre del 2024 muy posiblemente estaremos o enfrentamos ya una contracción, una recesión económica, que los índices de empleo y pobreza, por ejemplo, son necesariamente preocupantes, tal como se muestran este momento, y que el 2025 muy posiblemente no sea tan distinto a este ya difícil 2024. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando